A nadie le extraña ya que nuestra memoria no sea un fiel registro de las experiencias vividas. El cerebro crea, completa e inventa para dar coherencia al pasado. Pero lo que ahora se está demostrando es que si la memoria nos falla y nos juega malas pasadas, es para unificar mejor nuestro yo presente con el del pasado e incluso con el del futuro. Mediante técnicas de neuroimagen y experimentos psicológicos, Daniel Schachter estudia los engranajes de la memoria. Tras mantener una interesante charla con este experto neuropsicólogo, Punset comprendió las grandes ventajas que esconde nuestra frágil memoria. Sin memoria, por supuesto, no hay pasado, ¿no? Pero sin memoria tampoco hay vida. Y como veremos a lo largo de este programa, ahora resulta que sin memoria tampoco hay futuro. Que cuando recordamos o cuando imaginamos lo que viene, se activan partes muy parecidas del cerebro. Y sin embargo, siendo tan importante que pocos sabemos en la calle de cómo funciona la memoria. Yo mismo, por ejemplo, estaba absolutamente convencido hasta hace muy poco tiempo que los nombres estaban en un lugar determinado del cerebro y que si una vez quería yo recordar a Javier o María y me bajaba Leonor o Antonio en lugar de los otros dos, me decía, bueno, oye, están tan juntos en la misma zona que da igual, es normal que baje uno en lugar del otro de vez en cuando, ¿no? Realmente estábamos convencidos de que los recuerdos de los nombres, por ejemplo, estaban en el mismo lugar del cerebro. Y ahora llegas tú y dices, ¿qué va? Que no es así en absoluto. Bueno, cuando observamos el cerebro, ciertamente resulta difícil encontrar un único lugar en el que se aloje un recuerdo concreto, como el recuerdo de una experiencia pasada. Ahora sabemos que hay regiones cerebrales que son importantes para el almacenamiento de cierto tipo de información. Sin embargo, el recuerdo de una experiencia concreta se compone de fragmentos de información que se guardan en lugares distintos del cerebro. Y cuando recordamos, cuando tenemos la experiencia de rememorar el pasado, lo que sucede es que estos pedacitos de información vuelven a unirse desde las diferentes partes del cerebro. Y cuando evocamos una experiencia del pasado, miramos atrás y recordamos las vacaciones del verano pasado, cuando nos acordamos de que fuimos a un concierto, de la música que sonaba y del aspecto que tenía todo, lo que probablemente sucede es que hay partes de nuestro cerebro visual y partes de nuestro cerebro auditivo que se activan. Y el hipocampo ayuda a reunificar estos fragmentos de información. Entonces todas las piezas vuelven a unirse y es lo que experimentamos como recuerdo. Fantástico, ¿no? El hipocampo está formado por dos pequeñas regiones enclavadas en cada hemisferio cerebral. A partir de las diferentes sensaciones asociadas a un determinado momento o espacio, el hipocampo orquesta una verdadera recreación de las situaciones pasadas. Toma información del córtex visual para reconstruir parte de la escena. Va a buscar asimismo las conexiones neuronales del córtex auditivo que conservaron las voces, los ruidos, la música, característicos de aquel instante. También recopila información de las áreas olfativas o gustativas. Así, el hipocampo puede considerarse el árbitro de la puesta en escena necesaria para revivir un recuerdo.
Hay una cosa que me fascina de todas tus últimas investigaciones y para mí supone una gran contribución a la ciencia. Es cuando dices que existe una especie de conexión íntima entre recordar el pasado e imaginar el futuro. Exacto. De hecho, tienes una fotografía genial en la que se ve cómo se activan las mismas partes del cerebro al recordar el pasado o al imaginar lo que se hará en el futuro. Oye, es increíble. No me digas que no es fantástico, ¿no? Bien, se trata de una pregunta muy interesante. Estos descubrimientos de nuestra investigación son apasionantes. Tienes razón. Si se realiza un experimento sencillo en el que se le pide a alguien que recuerde, por ejemplo, una experiencia que ha tenido en el pasado que implique una mesa, y luego imagina una experiencia que pueda tener en los próximos días o semanas que también implique una mesa, veremos que se activan muchas regiones cerebrales similares en ambos casos y en la misma medida. Y las imágenes que reflejan la actividad cerebral serán muy parecidas. Es importante recalcar que esta actividad también incluye el hipocampo, que, como ya hemos dicho, se activa para reunificar los elementos que constituyen la memoria. También se activa al imaginar algo que no ha pasado, pero que puede suceder. Y surgen consecuencias muy interesantes del hecho de que utilicemos el hipocampo y otras partes del cerebro de un modo similar para recordar y para imaginar. Veamos los fallos de la memoria. Esta es una parte esencial de tu libro, que además se titula Los 7 pecados de la memoria. Haces una división y dices que 3 de estos pecados son por omisión, porque te has olvidado. Pero el resto son comisiones, es decir, que has cometido el pecado, el suicidio. Cometemos el error que hará que olvidemos las cosas. ¿Por qué no se lo explicas a nuestros telespectadores? Claro. Hablemos primero sobre lo que llamo los pecados de omisión. Básicamente se trata de tipos distintos de olvidos, de maneras diferentes de olvidar. Y sí, he sugerido que hay 3 tipos principales, al primero de los cuales denomino transitoriedad. Y tiene que ver con algo que todos conocemos en nuestra vida cotidiana, que es que, por lo general, los recuerdos tienden a debilitarse con el tiempo. Son transitorios, efímeros. La transitoriedad, por ejemplo, se refiere al hecho de que recordarás menos partes de esta conversación de aquí a un año. Alguna información se desvanecerá con el paso del tiempo. Hay un segundo tipo de olvido que llamo distractibilidad, que es diferente de la transitoriedad. Esto es cuando olvidamos, por ejemplo, dónde hemos dejado las gafas. Normalmente ponemos las gafas en cualquier sitio sin prestar atención a lo que hacemos. Y si no prestamos atención a lo que hacemos en el momento de hacerlo, nunca llega a la memoria de una manera que permita almacenar. Por eso lo llamo distractibilidad. Y también puede pasar, de hecho, en el momento de recordar. Un tercer tipo de olvido lo denomino bloqueo. Esto se refiere a que a veces podemos tener información almacenada en la memoria. Podemos estar prestando atención. Podemos estar intentando recordar, pero sin embargo no nos sale. Sí. A menudo nos pasa con los nombres de la gente. Es esa sensación de tener algo en la punta de la lengua. Somos conscientes de que sabemos algo. Sabemos que está ahí, pero no podemos acceder a ello. Lo llamo bloqueo. Y no significa que odiamos o que no queremos nada. No significa eso en absoluto. Hola, mamá. Hijo, ¿me oyes? Sí, mamá, sí. ¿Sabe qué día es hoy? Sábado, mamá. Sábado. ¿Pero qué sábado ni qué niño muerto?
¿Ah, no? No. ¿No recuerda que me prometiste llevarme a la exposición de bonsáis hoy? ¿Bonsáis? ¿Cómo no te vas a acordar? Pero si aquel día te hice concretas de pollo y todo, esa que te gustan tanto. Y miramos por internet lo del concurso de bonsái, el que pienso ganar, porque a mí a bonsái no me gana nadie. Porque a mí a bonsái no me gana nadie. Porque a mí a bonsái no me gana nadie. Porque a mí a bonsái no me gana nadie. ¿Quién llama a estas horas de la mañana? ¿Quién va a ser? Pues yo. ¿Y ahora qué quiere? Le recuerdo que anoche bebió mucho. Su conciencia dice que demasiado. Así que no me venga ahora con exigencias, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí. Por cierto, dejó el coche aparcado en doble fila. Tal vez debería ir a ver si le han puesto una multa. Oye, ¿y tú sabes algo de unos bonsáis y de unas croquetas de pollo de mi madre? Ni idea. ¿Cómo que ni idea? Si tuviera que acordarme de todo lo que usted hace, me colapsaría. No espera que me acuerde de los calcetines que llevaba el día de su comunión, ¿verdad? No, supongo que no, pero... He de seleccionar la información que guardo. No puedo con todo. Y yo diría que los bonsáis de su madre no son algo de la máxima prioridad. Cosa que entiendo perfectamente. Pues ella bien que se acuerda, ¿eh? No sé, ¿no tendrás una papelera de reciclaje como los ordenadores o algo así? Pues... No me acuerdo, mamá, no. Pero ahora voy. Por cierto, que el otro día fui a la pescadería y no te puedes imaginar lo que se ha engordado la hija de la pescadera. Que yo creo que debe ser un problema hormonal o algo así. ¿Dónde has dejado las llaves del coche? Madre nunca la ha alimentado como Dios manda. Siempre ¿Y a mí qué me cuenta? Esto le pasa por no estar atento a lo que hace. Quiere hacer varias cosas a la vez y luego pretende que yo me acuerde de todo. Y así no se trabaja. No, señor. Si no se fija en lo que hace, yo no puedo saber dónde ha puesto las llaves. Tendrá que buscarlas de nuevo. Pues vaya memoria de pez que tengo, ¿eh? Memoria de pez, dice. Este no sabe todavía todo lo que me ha de agradecer. Pero pronto lo sabrá. Algo que también es importante de lo que dices. Me refiero, cuando hablamos del olvido, ¿no? A lo importante que es olvidar. Es decir, que es necesario olvidar algunas cosas para poder seguir adelante en la vida. Tienes que olvidar algo. Exacto. Es una de las cuestiones importantes que hay que mencionar sobre los pecados de la memoria. Y los llamo pecados porque solemos percibirlos negativamente. Pero también tienen una parte positiva, adaptativa, como acabas de decir. No sería deseable tener un sistema de memoria que mantuviera absolutamente todos los fragmentos de información trivial. Tenemos que olvidar ciertas cosas para hacer espacio a las cosas importantes. Sí, y no solo olvidar. A veces bromeo con mis nietas y les pregunto, oye, ¿qué habéis desaprendido hoy en la escuela? En lugar de preguntarles, ¿qué habéis aprendido? Porque creo que a veces es mucho más importante desaprender que aprender, ¿no? Es muy importante olvidar. Sí, y esto también nos ayuda a entender algunos tipos de errores de la memoria. Por ejemplo, uno de los pecados de comisión, un pecado de comisión, se produce cuando cometemos un error a la hora de recordar. Y a uno de ellos lo llamo atribución errónea. Este error se produce cuando recordamos algún aspecto de un acontecimiento correctamente, pero recordamos su fuente incorrectamente. Por ejemplo, un caso destacado tiene que ver con la mala identificación de un testigo presencial e implicó a un psicólogo llamado Donald Thompson, que también estudia la memoria. Se le acusó de violación por culpa del recuerdo de una testigo ocular, una mujer a la que habían violado brutalmente. Ella recordaba su cara con tantos detalles que la policía fue a por él y se le acusó de violación. Pero él dijo que ¿por qué no pudo haber cometido esta violación de ninguna manera? Pues porque mientras violaban a la mujer, yo estaba concediendo una entrevista en televisión sobre, mira por dónde, la memoria y las distorsiones de la memoria. No pude ser yo. Y resultó que la mujer había estado mirando el programa y recordaba su cara de la televisión, pero la atribuyó erróneamente al violador.
Este es un ejemplo bastante extremo de atribución errónea. Pero todos cometemos este tipo de error alguna vez. De hecho, podría hacer que cometieras un error de atribución errónea en los próximos minutos. ¿Podrías? No. Si te prestas. Sí, de verdad. Ay, ¿por qué no lo hacemos? Venga. Venga, hagámoslo. Vale. Pues ahora te voy a leer una lista de palabras, ¿de acuerdo? Diré las palabras y quiero que te esfuerces en recordarlas. Y luego te haré una prueba y veremos lo que pasa. ¿Vale? Ahí van las palabras. Caramelo, ácido, azúcar, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer, tarta. Muy bien, creo que lo recuerdo. ¿De acuerdo? Todas. Esta es nuestra lista. Y ahora te acabo de dar una lista de 15 palabras. Todas son preciosas las Te palabras. podría pedir que intentara repetirlas, pero no lo haré. En lugar de eso, lo que haré es hacerte una prueba, ¿vale? Yo te diré una palabra y quiero que me digas si recuerdas esa palabra de la lista anterior. ¿Estás preparado? De acuerdo. Simplemente intenta decirme si estaba o no en la lista. La primera palabra por la que quiero preguntarte es sabor. ¿Estaba en la lista? No creo. ¿Crees que no? No creo. Has mencionado palabras que tenían cierta relación con el sabor, pero ninguna explícitamente, ¿eh? Pues en realidad sí que he dicho la palabra sabor. Lo dije, así que esa la tienes mal. Otra. ¿Qué tal punto? ¿Es una de las palabras? No, punto no lo has dicho. ¿No? ¿Seguro? Estoy seguro. Tienes razón, no la dije. Ahora dulce. ¿Es una de las palabras? Sí, creo que sí. ¿Seguro? Sí, casi seguro. Pues dulce no es ninguna de las palabras que he hecho. Acabas de demostrar un error clásico de atribución errónea, porque todas las palabras que he dicho estaban relacionadas con dulce. Sabías que tenían que ver con algo como dulce, como el sabor. No estabas seguro de qué. Sabor figuraba, dulce no. Pero tú has recordado dulce. Pues bien, hay varios motivos por los que sucede este error y todos tenemos tendencia a cometerlo. Un motivo es que a veces recordamos el sentido o significado general de una experiencia. Tú recordabas que todas las palabras tenían que ver con el sabor y con algo dulce, pero no recordabas todos los detalles. Se trata de un aspecto positivo de la memoria. Podemos recordar la esencia de lo que sucede. Hay algo relacionado con esta atribución errónea que yo denomino sugestionabilidad. Se trata de otro de los errores de comisión. En este caso, simplemente le sugerimos algo a alguien que podría haber pasado, incluso si no pasó, y muchas personas llegan a creer a través de la imaginación que sí que ocurrió. Nuevamente, esto es muy importante en situaciones de testigos oculares, donde se realiza un interrogatorio para sugestionarlos y se intenta influir en ellos de un modo planeado para que lleguen a creer que pasó algo concreto, y a menudo lo hacen, aunque no sea cierto. Mucho depende de las convicciones que tengan, ¿no? A veces pienso que muchas personas toman decisiones no en función de lo que ven, de lo que es bueno o malo, sino en función de lo que creen, en función de sus convicciones, si es bueno o malo, moral, inmoral. Es verdad. Esto también tiene un papel muy importante en la memoria. De hecho, está muy relacionado con el siguiente pecado de comisión que yo llamo sesgo. El sesgo, sí. Sesgo retrospectivo. Esto se refiere a que los recuerdos a menudo están influenciados y distorsionados por nuestros conocimientos, sentimientos y creencias actuales. De nuevo, no es que simplemente desenterremos algo que sucedió en el pasado de una manera totalmente neutral, sino que a veces lo que sabemos, creemos y sentimos en el presente afecta a nuestras evocaciones de lo que creemos que sucedió en el pasado. Ha quedado claro en nuestras investigaciones. Probablemente muchas conductas dogmáticas y crueles, incluso terroristas, tienen que ver con esta capacidad que has mencionado, ¿no? Con esta capacidad de actuar en función de lo que crees y no de lo que ves. Creo que probablemente sí, porque si tus creencias te hacen distorsionar el pasado para adecuarlo a lo que crees, entonces esas creencias se acaban reforzando y se vuelven mucho más fuertes.
Mamá. Hola. ¿Qué haces, hijo? Estoy fregando los azulejos del baño. ¿Con lejía y agua caliente? Sí, mamá, sí, como tú me dijiste que lo hicieras, ¿sí? ¿Pero qué dices? Eso no te lo dije yo, sino tu tía Angustia. ¿No te acuerdas? ¡Chúpate esa, listillo! Es culpa tuya. No haces tu trabajo como deberías. ¿Ah, no? Pues prueba de hacerlo tú. ¡Confundes las fuentes de información! Hijo, ¿me estás oyendo? Sí, mamá, sí te oigo, sí. Pues nada, tú ya sabes que a mí no me gusta criticar, pero resulta que la vecina está preparando la comunión de su hija y me ha pedido que me encargue de bordarle unas florecillas para el pecho de la niña. Aunque ya sabes que a mí no me gusta nada hablar de la gente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La pobre con el marido que tiene, que es como una blanca. ¡Me ha picado un tiburón! ¿Sabes de qué me acabo de acordar, mamá? De esa vez que me picó una medusa y yo creía que era un tiburón y no me quise volver a bañar en todo el verano. ¿Pero qué dices? A quien le picó la medusa fue a tu hermano. ¿Cómo? Y no veas cómo se le hinchó. Tenía la pantorrilla que parecía un chorizo de cantimpalo. Serás cretino, me has mentido, te inventas mis recuerdos. Tranquilícese. Piense que cada vez que recuerda, en realidad lo que me encarga hacer es reinventar de nuevo lo vivido. Tengo que hacer malabares para unir todas las piezas y construir una historia, sobre todo cuando es tan antigua. ¿Sí? ¿Qué morro tienes? Por cierto, ayer me encontré con esa chica tan mona con la que salías. ¿Cuál? Con... Se ha engordado un poco. ¿Susana? Otra como la hija de la pescatera, que en cuanto tenga críos se van a quedar como una mesa camilla. Es que de... No sé por qué la dejé, ¿no? De cadera ancha y contra Con lo eso, bien que nos llevábamos. se le nota. ¿Pero qué tonterías está usted diciendo? ¿Qué no ves que estoy hablando por teléfono? Si se llevaban a matar. Y además lo dejó ella. No, perdona, eso no es verdad. Además, conservo muy buenos recuerdos de ella, ¿eh? Lo que pasa es que no recuerda a los malos. ¿Qué? Venga conmigo. De esos me he encargado yo. Vaya. No recordaba que los compañeros del parvulario me metieron en el cubo de la basura. Ni aquella vez que me hice pipi estando de campamento. Susana. ¡Que me dejes en paz! ¡No quiero volver a verte nunca más! Y sí, efectivamente. Ella me dejó. Venga, no se mortifique más. Y deje que me encargue de gestionar estos asuntos. Confíe en la memoria, que es sabia, ¿lo ve? Así vive mejor y está más tranquilo. Un momento. También recuerdo cosas malas. Como aquella vez que se enfadó tanto conmigo que estuvo semanas sin hablarme. Bueno, eso es porque no le he dejado olvidarlo, porque fue una lección para usted. Claro, si recuerdo esto, puedo aprender a no cometer el mismo error otra vez. Exacto, esa es la clave. Ahora sé lo que tengo que hacer. Quizá pueda volver a intentarlo, ¿no? Tienes razón. Gracias por todo, ¿eh? Y ahora me da las gracias. Qué ingratos son los humanos. En un instante se habrá olvidado de todo lo que hago por él. Susana. Borré su número y no recuerdo cuál era. Seis. Creo que empieza por 6. Todos tienen un 6. Ya. Hay más de un 6. No. Ayúdame. Dame alguna pista, no sé. Y hay un 9, además. Un 9. Un 9. Sí, un 9. Pero, ¿y el orden? Es difícil, ¿eh? Es difícil entender cómo se las arregla la gente para vivir sin saber nada de todo esto. Bueno,
Sí, en el caso de la memoria, entender la memoria es importante, no solamente para comprender nuestras vidas, sino también, por ejemplo, para casos como el que hemos comentado antes de los recuerdos de los testigos oculares, donde es fundamental entender si sus recuerdos son exactos o no lo son. Porque un recuerdo impreciso de un testigo ocular puede provocar que personas inocentes vayan a la cárcel. Dan, después de tantos años de estar estudiando y profundamente la memoria, ¿te fías más o menos de tu propia memoria que antes? Vaya, buena pregunta. Pues depende. Creo que confío mucho menos en la memoria para los detalles concretos de lo que sucedió hace mucho tiempo. Ahí es donde creo que está a menudo la vulnerabilidad de la memoria. En recordar detalles concretos y especialmente las circunstancias en las que sucedió una experiencia. Pero también creo que la memoria funciona muy bien a la hora de recordar el significado general de nuestra experiencia, el sentido general de lo que nos ha pasado. Por tanto, me parece que la memoria funciona muy bien a la hora de conservar el sentido general, la esencia, la importancia de lo acontecido, aunque no sea tan fiable como nos gustaría a la hora de conservar todos los detalles concretos. Teniendo en cuenta lo que dices, tal vez nos ayude también la memoria a construir el futuro. Y esta es ahora la novedad que nos llama la atención a los que trabajamos en este campo. Intentamos entender cómo utilizamos la memoria para imaginar el futuro, lo que haremos en nuestra vida. Hasta el momento solíamos pensar en la memoria como algo exclusivamente relacionado con el pasado, pero ahora, teniendo en cuenta nuestra investigación más reciente, cada vez nos interesa más el papel de la memoria como algo que nos permite pensar en el futuro, y esto es algo que estudiaremos mucho más en lo sucesivo. O sea que, como decíamos al comienzo, realmente la memoria no solo nos sirve para el pasado, para explicarnos lo que ha sido nuestra vida, sino para concebir, para diseñar, para pensar lo que será nuestro futuro. Es impresionante, ¿no? Pero cada vez la separación supuesta entre futuro y pasado, entre vida y no vida, entre lo que es inerte y lo que está vivo, es más borroso. Caramelo, ácido, azúcar, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer, tarta. Muy bien, creo que lo recuerdo. ¿De acuerdo? Todas. Esta es nuestra lista. Y ahora te acabo de dar una lista de 15 palabras. Todas son preciosas las Te palabras. podría pedir que intentara repetirlas, pero no lo haré. En lugar de eso, lo que haré es hacerte una prueba, ¿vale? Yo te diré una palabra y quiero que me digas si recuerdas esa palabra de la lista anterior. ¿Estás preparado? De acuerdo. Simplemente intenta decirme si estaba o no en la lista. La primera palabra por la que quiero preguntarte es sabor. ¿Estaba en la lista? No creo. ¿Crees que no? No creo. Has mencionado palabras que tenían cierta relación con el sabor, pero ninguna explícitamente, ¿eh? Pues en realidad sí que he dicho la palabra sabor. Lo dije, así que esa la tienes mal. Otra. ¿Qué tal punto? ¿Es una de las palabras? No, punto no lo has dicho. ¿No? ¿Seguro? Estoy seguro. Tienes razón, no la dije. Ahora dulce. ¿Es una de las palabras? Sí, creo que sí. ¿Seguro?
Sí, casi seguro. Pues dulce no es ninguna de las palabras que he dicho. Acabas de demostrar un error clásico de atribución errónea, porque todas las palabras que he dicho estaban relacionadas con dulce. Sabías que tenían que ver con algo como dulce, como el sabor. No estabas seguro de qué. Sabor figuraba, dulce no. Pero tú has recordado dulce. Pues bien, hay varios motivos por los que sucede este error y todos tenemos tendencia a cometerlo. Un motivo es que a veces recordamos el sentido o significado general de una experiencia. Tú recordabas que todas las palabras tenían que ver con el sabor y con algo dulce, pero no recordabas todos los detalles. Se trata de un aspecto positivo de la memoria. Podemos recordar la esencia de lo que sucede. Hay algo relacionado con esta atribución errónea que yo denomino sugestionabilidad. Se trata de otro de los errores de comisión. En este caso, simplemente le sugerimos algo a alguien que podría haber pasado, incluso si no pasó, y muchas personas llegan a creer a través de la imaginación que sí que ocurrió. Nuevamente, esto es muy importante en situaciones de testigos oculares, donde se realiza un interrogatorio para sugestionarlos y se intenta influir en ellos de un modo planeado para que lleguen a creer que pasó algo concreto, y a menudo lo hacen, aunque no sea cierto. Mucho depende de las convicciones que tengan, ¿no? A veces pienso que muchas personas toman decisiones no en función de lo que ven, de lo que es bueno o malo, sino en función de lo que creen, en función de sus convicciones, si es bueno o malo, moral, inmoral. Es verdad. Esto también tiene un papel muy importante en la memoria. De hecho, está muy relacionado con el... De acuerdo. Simplemente intenta decirme si estaba o no en la lista. La primera palabra por la que quiero preguntarte es sabor. ¿Estaba en la lista? No creo. ¿Crees que no? No creo. Has mencionado palabras que tenían cierta relación con el sabor, pero ninguna explícitamente, ¿eh? Pues en realidad sí que he dicho la palabra sabor. Lo dije, así que esa la tienes mal. Otra. ¿Qué tal punto? ¿Es una de las palabras? No, punto no lo has dicho. ¿No? ¿Seguro? Estoy seguro. Tienes razón, no la dije. Ahora dulce. ¿Es una de las palabras? Sí, creo que sí. ¿Seguro? Sí, casi seguro. Pues dulce no es ninguna de las palabras que he dicho. Acabas de demostrar un error clásico de atribución errónea, porque todas las palabras que he dicho estaban relacionadas con dulce. Sabías que tenían que ver con algo como dulce, como el sabor. No estabas seguro de qué. Sabor figuraba, dulce no. Pero tú has recordado dulce. Pues bien, hay varios motivos por los que sucede este error y todos tenemos tendencia a cometerlo. Un motivo es que a veces recordamos el sentido o significado general de una experiencia. Tú recordabas que todas las palabras tenían que ver con el sabor y con algo dulce, pero no recordabas todos los detalles. Se trata de un aspecto positivo de la memoria. Podemos recordar la esencia de lo que sucede. Hay algo relacionado con esta atribución errónea que yo denomino sugestionabilidad. Se trata de otro de los errores de comisión. En este caso, simplemente le sugerimos algo a alguien que podría haber pasado, incluso si no pasó, y muchas personas llegan a creer a través de la imaginación que sí que ocurrió. Nuevamente, esto es muy importante en situaciones de testigos oculares, donde se realiza un interrogatorio para sugestionarlos y se intenta influir en ellos de un modo planeado para que lleguen a creer que pasó algo concreto, y a menudo lo hacen, aunque no sea cierto. Mucho depende de las convicciones que tengan, ¿no? A veces pienso que muchas personas toman decisiones no en función de lo que ven, de lo que es bueno o malo, sino en función de lo que creen, en función de sus convicciones, si es bueno o malo, moral, inmoral. Es verdad. Esto también tiene un papel muy importante en la memoria. De hecho, está muy relacionado con el siguiente pecado de comisión que yo llamo sesgo. El sesgo, sí. Sesgo retrospectivo. Esto se refiere a que los recuerdos a menudo están influenciados y distorsionados por nuestros conocimientos, sentimientos y creencias actuales. De nuevo, no es que simplemente desenterremos algo que sucedió en el pasado de una manera totalmente neutral, sino que a veces lo que sabemos, creemos y sentimos en el presente afecta a nuestras evocaciones de lo que creemos que sucedió en el pasado. Ha quedado claro en nuestras investigaciones. Probablemente muchas conductas dogmáticas y crueles... Vaya memoria de pez que tengo, ¿eh? Memoria de pez, dice. Este no sabe todavía todo lo que me ha de agradecer. Pero pronto lo sabrá.
Algo que también es importante de lo que dices. Me refiero, cuando hablamos del olvido, ¿no?, a lo importante que es olvidar. Es decir, que es necesario olvidar algunas cosas para poder seguir adelante en la vida. Tienes que olvidar algo. Exacto. Es una de las cuestiones importantes que hay que mencionar sobre los pecados de la memoria. Y los llamo pecados porque solemos percibirlos negativamente. Pero también tienen una parte positiva, adaptativa, como acabas de decir. No sería deseable tener un sistema de memoria que mantuviera absolutamente todos los fragmentos de información trivial. Tenemos que olvidar ciertas cosas para hacer espacio a las cosas importantes. Sí, y no es solo olvidar. A veces bromeo con mis nietas y les pregunto, oye, ¿qué habéis desaprendido hoy en la escuela? En lugar de preguntarles, ¿qué habéis aprendido? Porque creo que a veces es mucho más importante desaprender que aprender, ¿no? Es muy importante olvidar. Sí. Y esto también nos ayuda a entender algunos tipos de errores de la memoria. Por ejemplo, uno de los pecados de comisión, un pecado de comisión, se produce cuando cometemos un error a la hora de recordar. Y a uno de ellos lo llamo atribución errónea. Este error se produce cuando recordamos algún aspecto de un acontecimiento correctamente, pero recordamos su fuente incorrectamente. Por ejemplo, un caso destacado tiene que ver con la mala identificación de un testigo presencial e implicó a un psicólogo llamado Donald Thompson, que también estudia la memoria. Se le acusó de violación por culpa del recuerdo de una testigo ocular, una mujer a la que habían violado brutalmente. Ella recordaba su cara con tantos detalles que la policía fue a por él y se le acusó de violación. Pero él dijo que ¿por qué no pudo haber cometido esta violación de ninguna manera? Pues porque mientras violaban a la mujer, yo estaba concediendo una entrevista en televisión sobre, mira por dónde, la memoria y las distorsiones de la memoria. No pude ser yo. Y resultó que la mujer había estado mirando el programa y recordaba su cara de la televisión, pero la atribuyó erróneamente al violador. Este es un ejemplo bastante extremo de atribución errónea. Pero todos cometemos este tipo de error alguna vez. De hecho, podría hacer que cometieras un error de atribución errónea en los... Cosa que entiendo perfectamente. Pues ella bien que se acuerda, ¿eh? No sé, ¿no tendrás una papelera de reciclaje como los ordenadores o algo así? Pues... no me acuerdo, mamá, no. Pero ahora voy. Por cierto, que el otro día fui a la pescadería y no te puedes imaginar lo que se ha engordado la hija de la pescadera, que yo creo que debe ser un problema hormonal o algo así. ¿Dónde has dejado las llaves del coche? ¿Y a mí qué me cuenta? Esto le pasa por no estar atento a lo que hace. Quiere hacer varias cosas a la vez y luego pretende que yo me acuerde de todo. Y así no se trabaja. No, señor. Si no se fija en lo que hace, yo no puedo saber dónde ha puesto las llaves. Tendrá que buscarlas de nuevo. Pues vaya memoria de pez que tengo, ¿eh? Memoria de pez, dice. Este no sabe todavía todo lo que me ha de agradecer. Pero pronto lo sabrá. Algo que también es importante de lo que dices. Me refiero, cuando hablamos del olvido, ¿no?, a lo importante que es olvidar. Es decir, que es necesario olvidar algunas cosas para poder seguir adelante en la vida. Tienes que olvidar algo. Exacto. Es una de las cuestiones importantes que hay que mencionar sobre los pecados de la memoria. Y los llamo pecados porque solemos percibirlos negativamente. Pero también tienen una parte positiva, adaptativa, como acabas de decir. No sería deseable tener un sistema de memoria que mantuviera absolutamente todos los fragmentos de información trivial. Tenemos que olvidar ciertas cosas para hacer espacio a las cosas importantes. Sí, y no es solo olvidar. A veces bromeo con mis nietas y les pregunto, oye, ¿qué habéis desaprendido hoy en la escuela? En lugar de preguntarles, ¿qué habéis aprendido? Porque creo que a veces es mucho más importante desaprender que aprender, ¿no? Es muy importante olvidar.
Sí. Y esto también nos ayuda a entender algunos tipos de errores de la memoria. Por ejemplo, uno de los pecados de comisión, un pecado de comisión, se produce cuando cometemos un error a la hora de recordar. Y a uno de ellos lo llamo atribución errónea. Este error se produce cuando recordamos algún aspecto de un acontecimiento correctamente, pero recordamos su fuente incorrectamente. Por ejemplo, un caso destacado tiene que ver con la mala identificación de un testigo presencial e implicó a un psicólogo llamado Donald Thompson, que también estudia la memoria. Se le acusó de violación por tipos principales, al primero de los cuales denomino transitoriedad. Y tiene que ver con algo que todos conocemos en nuestra vida cotidiana, que es que, por lo general, los recuerdos tienden a debilitarse con el tiempo. Son transitorios, efímeros. La transitoriedad, por ejemplo, se refiere al hecho de que recordarás menos partes de esta conversación de aquí a un año. Alguna información se desvanecerá con el paso del tiempo. Hay un segundo tipo de olvido que llamo distractibilidad, que es diferente de la transitoriedad. Esto es cuando olvidamos, por ejemplo, dónde hemos dejado las gafas. Normalmente ponemos las gafas en cualquier sitio sin prestar atención a lo que hacemos. Y si no prestamos atención a lo que hacemos en el momento de hacerlo, nunca llega a la memoria de una manera que permita almacenar. Por eso lo llamo distractibilidad. Y también puede pasar, de hecho, en el momento de recordar. Un tercer tipo de olvido lo denomino bloqueo. Esto se refiere a que a veces podemos tener información almacenada en la memoria. Podemos estar prestando atención. Podemos estar intentando recordar, pero sin embargo no nos sale. Sí. A menudo nos pasa con los nombres de la gente. Es esa sensación de tener algo en la punta de la lengua. Somos conscientes de que sabemos algo. Sabemos que está ahí, pero no podemos acceder a ello. Lo llamo bloqueo. Y no significa que odiamos o que no queremos nada. No significa eso en absoluto. Hola, mamá. Hijo, ¿me oyes? Sí, mamá, sí. ¿Sabe qué día es hoy? Sábado, mamá. Sábado. ¿Pero qué sábado ni qué niño muerto? ¿Ah, no? No. ¿No recuerda que me prometiste llevarme a la exposición de bonsáis hoy? ¿Bonsáis? ¿Cómo no te vas a acordar? Pero si aquel día te hice concretas de pollo y todo, esa que te gustan tanto. Y miramos por internet lo del concurso de bonsái, el que pienso ganar, porque a mí a bonsái no me gana nadie. Porque a mí a bonsái no me gana nadie. Porque a mí a bonsái no me gana nadie. Porque a mí a bonsái no me gana nadie. ¿Quién llama a estas horas de la mañana? ¿Quién va a ser? Pues yo. ¿Y ahora qué quiere? Le recuerdo que anoche bebió mucho. Su conciencia dice... Y luego imagino una experiencia que pueda tener en los próximos días o semanas que también implique una mesa. Veremos que se activan muchas regiones cerebrales similares en ambos casos y en la misma medida. Y las imágenes que reflejan la actividad cerebral serán muy parecidas. Es importante recalcar que esta actividad también incluye el hipocampo, que, como ya hemos dicho, se activa para reunificar los elementos que constituyen la memoria. También se activa al imaginar algo que no ha pasado, pero que puede suceder. Y surgen consecuencias muy interesantes del hecho de que utilicemos el hipocampo y otras partes del cerebro de un modo similar para recordar y para imaginar. Veamos los fallos de la memoria. Esta es una parte esencial de tu libro, que además se titula Los 7 pecados de la memoria. Haces una división y dices que 3 de estos pecados son por omisión.
porque te has olvidado. Pero el resto son comisiones, es decir, que has cometido el pecado, el suicidio. Cometemos el error que hará que olvidemos las cosas. ¿Por qué no se lo explicas a nuestros telespectadores? Claro. Hablemos primero sobre lo que llamo los pecados de omisión. Básicamente se trata de tipos distintos de olvidos, de maneras diferentes de olvidar. Y sí, he sugerido que hay 3 tipos principales, al primero de los cuales denomino transitoriedad. Y tiene que ver con algo que todos conocemos en nuestra vida cotidiana, que es que, por lo general, los recuerdos tienden a debilitarse con el tiempo. Son transitorios, efímeros. La transitoriedad, por ejemplo, se refiere al hecho de que recordarás menos partes de esta conversación de aquí a un año. Alguna información se desvanecerá con el paso del tiempo. Hay un segundo tipo de olvido que llamo distractibilidad, que es diferente de la transitoriedad. Esto es cuando olvidamos, por ejemplo, dónde hemos dejado las gafas. Normalmente ponemos las gafas en cualquier sitio sin prestar atención a lo que hacemos. Y si no prestamos atención a lo que hacemos en el momento de hacerlo, nunca llega a la memoria de una manera que permita almacenar. Por eso lo llamo distractibilidad. Y también puede pasar, de hecho, en el momento de recordar. Un tercer tipo de olvido lo denomino bloqueo. Esto se refiere a que a veces podemos tener información almacenada en la memoria. Podemos estar prestando atención. Podemos estar intentando recordar, pero sin embargo no nos sale. Sí. A menudo nos pasa con los nombres de la gente. De las diferentes sensaciones asociadas a un determinado momento o espacio, el hipocampo orquesta una verdadera recreación de las situaciones pasadas. Toma información del córtex visual para reconstruir parte de la escena. Va a buscar asimismo las conexiones neuronales del córtex auditivo que conservaron las voces, los ruidos, la música, característicos de aquel instante. También recopila información de las áreas olfativas o gustativas. Así, el hipocampo puede considerarse el árbitro de la puesta en escena necesaria para revivir un recuerdo. Hay una cosa que me fascina de todas tus últimas investigaciones y para mí supone una gran contribución a la ciencia. Es cuando dices que existe una especie de conexión íntima entre recordar el pasado e imaginar el futuro. Exacto. De hecho, tienes una fotografía genial en la que se ve cómo se activan las mismas partes del cerebro al recordar el pasado o al imaginar lo que se hará en el futuro. Oye, es increíble. No me digas que no es fantástico, ¿no? Bien, se trata de una pregunta muy interesante. Estos descubrimientos de nuestra investigación son apasionantes. Tienes razón. Si se realiza un experimento sencillo en el que se le pide a alguien que recuerde, por ejemplo, una experiencia que ha tenido en el pasado que implique una mesa, y luego imagina una experiencia que pueda tener en los próximos días o semanas que también implique una mesa, veremos que se activan muchas regiones cerebrales similares en ambos casos y en la misma medida. Y las imágenes que reflejan la actividad cerebral serán muy parecidas. Es importante recalcar que esta actividad también incluye el hipocampo, que, como ya hemos dicho, se activa para reunificar los elementos que constituyen la memoria. También se activa al imaginar algo que no ha pasado, pero que puede suceder. Y surgen consecuencias muy interesantes del hecho de que utilicemos el hipocampo y otras partes del cerebro de un modo similar para recordar y para imaginar. Veamos los fallos de la memoria. Esta es una parte esencial de tu libro, que además se titula Los 7 pecados de la memoria. Haces una división y dices que 3 de estos pecados son por omisión, porque te has olvidado. Pero el resto son comisiones, es decir, que has cometido el pecado, el